Arrancó el Mundial de Qatar y seguramente ya te estás preparando para ver a la escaloneta y a todas las maravillas de Messi. No es para menos, en nuestro país el fútbol se vive con esa pasión porque es el deporte popular que nos llena de alegrías, de tristezas, que nos moviliza, que me moviliza, que hace que como se canta en la cancha, yo te sigo de la cuna hasta el cajón. Así se vive el fútbol en nuestro país. Y cuando llega un mundial, bueno, también cambia todo, ¿no? Es juntarse con amigos, con compañeros y compañeras de trabajo, de estudio, con tu familia, son los comentarios, ver el partido. Bueno, todo eso se vive en la cultura popular del deporte más querido de nuestro país. Ahora bien, empezó un mundial que no admite que nosotros nos callemos la boca ni que cerremos los ojos. Te queremos contar la vergüenza del Mundial de Qatar, porque jamás debió haberse hecho en ese país. Porque como te decimos siempre en Periodismo de Izquierda, no nos callamos la boca. Primero, Qatar es el primer país árabe designado como sede de un Mundial, pero en una designación plagada de irregularidades y sospechas de corrupción. Es un país que no tiene ninguna tradición futbolística y sin embargo de repente apareció como el posible país designado. Tan cuestionada fue su designación que terminó abriéndose una investigación para ver qué es lo que había pasado. Pero ¿saben qué? No llegó a ningún lado. Por supuesto, cuando se investigan a ellos mismos es muy difícil que haya un resultado positivo a ese tipo de investigaciones. Qatar es una monarquía familiar que ataca derechos de trabajadores, de las disidencias, de las mujeres, que tiene una enorme riqueza gasífera y petrolera, tal es así que es uno de los principales países del mundo de ingresos per cápita y la economía que más rápido crece después de la pandemia. Desde 1939, que se descubrió petróleo en su territorio, empezó a interactuar con corporaciones del sector y desde 1971, que se descubrió el gas, también hizo lo mismo en el terreno de la exploración gasífera y hoy es uno de los principales países exportadores del mundo. Es más, en medio de la guerra de Ucrania y ante la posibilidad de que Rusia no le dé más gas a Europa, todas las potencias europeas tienen a Qatar como segunda opción para comprarle gas. Un país ubicado en el medio del Golfo Pérsico que decidió hace años tener relaciones políticas y militares con Estados Unidos porque es una región de mucha conflictividad y necesita resguardarse un poco. Por eso se puso en contacto con Estados Unidos para generar esa alianza. También tiene alianzas económicas y políticas con Irán, contradictoriamente, porque con Irán comparte parte del desarrollo de la exploración gasífera. Bueno, ese es el país que fue elegido en situaciones completamente irregulares como sede del Mundial. Ahora, ¿por qué lo eligieron? Bueno, porque es evidente que la elección de Qatar como sede le da enormes ganancias y negocios sucios a la FIFA y a muchos gobiernos y corporaciones que hacen parte de los negocios del fútbol mundial tras mundial. Para favorecer todos estos negocios, la FIFA deja correr las atrocidades que suceden en Qatar bajo el gobierno de Al-Thani. Por ejemplo, te contamos, criminaliza a las disidencias y a las relaciones sexuales entre personas de un mismo sexo. Su legislación penal da hasta 7 años de cárcel y además encarcela por el solo hecho de difundir esta temática en redes sociales e internet. Las mujeres, otro ejemplo, no la pasan mucho mejor en Qatar. Viven bajo el régimen de tutela masculina u hombre de referencia, sea un padre, sea un hermano, sea el marido. Tienen que pedir permiso para trabajar, para estudiar, para viajar, para atenderse en temas de salud reproductiva. Tienen, por ejemplo, para separarse los hombres, lo pueden hacer por propia voluntad. Las mujeres no, tienen que pasar el pedido por los tribunales. Y junto a todo esto, si hay un hecho que generó un repudio mundial, fue el problema laboral con los inmigrantes que trabajan en Qatar. Te doy un dato. 1.700.000 inmigrantes trabajan en ese país que representan el 90% de la población laboral. Y según denunció Amnistía Internacional y diferentes medios, 6.500 trabajadores perdieron la vida en las construcciones previas al Mundial. Y seguramente han sido muchas más muertes que no se cuentan. ¿Sabes qué? Casi el 70% de esas muertes el régimen de Qatar las define como causas naturales. Es indignante. Esas supuestas causas naturales que no lo son, tienen que ver con la asfixia, con alta temperatura, con caídas de lugares altos, con problemas respiratorios y cardíacos
todo como su producto de unas condiciones laborales lamentables, prácticamente de esclavo. Y no solo se sucedieron estas muertes, además hay una persecución laboral tremenda. Los asalariados inmigrantes, sean de Somalia, de Kenia, de Pakistán, nepaleses y de otros países periféricos olvidados del mundo y utilizados por las grandes potencias o por los grandes negocios capitalistas, como en este caso en un mundial, además son perseguidos por los empresarios de cada obra en construcción, les retienen el pasaporte, el visado, los obligan a quedarse trabajando largas horas hasta que la obra esté terminada, no le permiten volver antes a su país, le retrasan los pagos salariales y a las mujeres además sufren el acoso sexual. Como bien explicó hace meses Amnistía Internacional cuando publicó las declaraciones de un obrero africano que decía: estoy desesperado, no me pagan hace meses, no le puedo enviar a mi familia dinero y esto para mí prácticamente es una tortura. Este régimen de explotación y muerte es el que la FIFA, ordenada por sus negocios, avaló como sede mundial. Y vos te podrás preguntar, ¿pero por qué la FIFA hace esto? Y la verdad es lo que hizo en toda su historia. Te vamos a dar algunos ejemplos. Es la misma FIFA que en 1978, en medio del Mundial, bajo una dictadura argentina, sus funcionarios decían que acá no pasaba nada y no había ningún problema de derechos humanos. Es la misma FIFA que a inicio de la década del 30, cuando un jugador uruguayo pidió irse porque estaba cansado en medio del ascenso del fascismo, de los ataques a extranjeros, la FIFA lo sancionó al jugador pidiéndole que tenía que retirarse de la actividad deportiva. Es la misma FIFA que en ese país, en 1932, designó a la Italia de Mussolini para que sea sede del Mundial del 34, mundial que no casualmente Italia ganó. Es la misma FIFA que en el 56, cuando tanques rusos invadieron Hungría para aplacar una rebelión y ante jugadores que estaban en el extranjero y pedían no volver a su país, la FIFA sancionó a los jugadores con un año de suspensión deportiva. Es la misma que en 1973, cuando Chile y la Unión Soviética tenían que definir un lugar para el Mundial del 74 y se tenía que jugar en Chile, en el Estadio Nacional donde había habido torturas y muertes, la Unión Soviética pidió no jugar ahí y la FIFA avaló a Chile. Chile entró a la cancha sin ningún rival y la FIFA le otorgó el pase al Mundial del 74. Esa es la FIFA de la que estamos hablando, que además en la década del 70 dio un salto a internacionalizar sus negocios económicos y financieros con la llegada como presidente de Joan Avalanche. ¿Sabés quién era este nefasto personaje? Alguien que cuando hablaba de fútbol, que es el deporte maravilloso, lindo, con imaginación, con creatividad, él decía que lo que le gustaba del fútbol era la disciplina. Así que imagínate lo que era la FIFA en manos de este personaje. Es la misma FIFA, ahora dirigida por un presidente ítalo-suizo, que es Infantino, que se la pasa todos los días defendiendo la designación de Qatar. Y para poder hacerlo y defender su negocio, tiene que atacar y denunciar que en otras partes del mundo también hay precarización laboral y ataque a derechos de los ciudadanos. Bueno, es evidente que el desastre capitalista genera ese tipo de situaciones en todo el mundo, pero lo que no cambia el hecho de que Qatar jamás debió ser designado como sede del Mundial. Mientras en muchos países del mundo, jugadores, hinchadas y clubes sacan banderas, carteles y videos repudiando lo que pasa en Qatar, en nuestro país la AFA no hace nada. Ha sido durante todo este periodo cómplice de la designación de Qatar, avalando, porque comparte los negocios, todo lo que se está haciendo. Como el propio gobierno argentino, que desesperado por una situación social de inflación, desocupación, lucha salarial, quiere por lo menos que Argentina gane el Mundial para ver si logra durante estos 30 días tapar un poco la situación. Difícil que lo logre porque la situación social va a generar seguro más respuestas mientras hay un ajuste que nos ata al FMI. Y por último, volviendo a la FIFA, es la misma FIFA que ha retrasado durante décadas al fútbol femenino con una visión machista de este deporte tan masivo y popular que nos apasiona en distintos países del mundo. Pero más allá de ese retraso, a fuerza de lucha, las pibas han ido avanzando, las propias federaciones han tenido que tomar en cuenta el fútbol femenino sabiendo que es una realidad, pero una realidad que se fue construyendo a base de perseverancia de esas pibas, a base de lucha cotidiana y de empoderarse de este deporte tan lindo, le guste o no le guste a la FIFA y porque las pibas se han puesto al hombro el derecho que tienen de tratar de pelear por jugar al fútbol en igualdad de oportunidades y condiciones. Todo esto no te impide a vos, ni nos impide a millones, disfrutar del fútbol. Ver la escaloneta, las genialidades de Messi, gritar un gol,
es el derecho que tenemos a ver y a disfrutarlo todo. Pero también tenemos derecho a saber qué pasa, a cuáles son las atrocidades que se hacen y los negocios sucios detrás del fútbol cuando utilizan nuestra pasión unos pocos para hacer sus negocios capitalistas más turbios como hacen en este mundial. Mientras a vos te cuesta juntar la plata para pagar una entrada a la cancha o para pagar el cable y poder ver los partidos. Queremos tanto al fútbol que tenemos derecho a no callar, a decir todo, a denunciar y a hacer visible todas las atrocidades que hacen detrás de una hermosa gambeta. Ahora tenemos un mes a puro mundial. La pelota va a rodar y estos debates van a seguir. Y después del mundial, y en el marco de este modelo capitalista de fútbol mercantilizado, vamos a seguir denunciando y exigiendo que haya comisiones investigadoras independientes que investiguen todos los hechos de corrupción de la FIFA, los gobiernos y las grandes corporaciones que hacen negocio con el fútbol. Además, vamos a seguir exigiendo igualdad de oportunidades para los países menos desarrollados y al interior de cada país para los clubes con menos posibilidades económicas. Y además vamos a seguir exigiendo igualdad de oportunidades, de difusión, de formación desde la niñez y de utilización de todos los estadios y de toda la infraestructura para el fútbol femenino. Cuando las y los trabajadores gobernemos, vamos a transformar todo este modelo deportivo que hoy se basa en corporaciones millonarias, elitismo y desigualdad social. Y vamos a impulsar un modelo deportivo social inclusivo, sin millonarios y sin negocios sucios, con acceso para millones en igualdad de oportunidades, para que de verdad podamos disfrutar todas y todos de este deporte maravilloso. Te esperamos en la próxima editorial de Periodismo de Izquierda.